Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 20 de diciembre de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días viernes vamos con el cierre y resumen semanal de mercados, comenzando por el mercado local, en el cual tenemos dos grandes hechos durante la semana que comentar. El primero, la decisión del Banco Central de rebajar la tasa de política monetaria en 25 puntos base, en línea con lo que esperaba el mercado, ubicándola en el 5%. Destacando que el comunicado de política monetaria establece que la inflación presenta un escenario más desafiante en el corto plazo, lo que crea la necesidad de una mayor cautela hacia adelante en la trayectoria de la tasa de política monetaria. Comenta el comunicado que la inflación podría fluctuar en torno al 5% durante el primer semestre de 2025, principalmente por el alza de los costos laborales y alza del tipo de cambio en Chile, entre otros factores. Sin embargo, establece que las expectativas inflacionarias se encuentran alrededor del rango meta del Banco Central a 24 meses, lo que demuestra la encuesta de operadores financieros, la encuesta de expectativa económica, de manera que, en resumen, podríamos esperar que el ciclo de recorte de tasas tuviese algunas pausas durante el primer semestre de 2025, pero que durante la segunda parte del año, principalmente por la debilidad de la demanda interna, la inflación tienda a caer y que finalmente la tasa de política monetaria termine el año 2025 entre el 4.5 y el 4.25%. Es decir, veremos una mayor lentitud en el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, pero este se mantendrá siendo un factor alcista para principalmente la renta fija local. El día miércoles el Banco Central publica el IPOM, Informe de Política Monetaria, en el cual destacamos que muestra una expectativa de IPC de inflación a diciembre de 2024 del 4.8%, anual por supuesto, y mantiene las expectativas de inflación a diciembre de 2025 y 2026 en el 3.6 y 3%, lo que reafirma que el alza de la inflación será un efecto de corto plazo correspondiente principalmente al primer semestre del próximo año. El corredor de tasa de política monetaria indica que con un alto grado de probabilidad la tasa de política monetaria con expectativa a 2 años plazo debe fluctuar entre el 5% actual y por la parte inferior correspondiente al 3%. Es decir, el corredor de tasa de política monetaria muestra un escenario de presión bajista para la tasa de política monetaria en Chile. Respecto a Estados Unidos, el miércoles fue un día extremadamente relevante, dado que en primera instancia la Reserva Federal en su reunión de política monetaria confirma que toma la decisión de rebajar también 25 puntos base la tasa de política monetaria para ubicarla en el rango entre el 4.25 al 4.5%, un recorte de 25 puntos base. Respecto a las proyecciones económicas publicadas por la Reserva Federal, no hay grandes cambios para el año 2024, solamente un aumento en las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto del 2% según las proyecciones de septiembre al 2.5% presentado en las proyecciones del mes de diciembre, y se aprecia también un alza en las expectativas de inflación para el año 2025 del 2.1 al 2.5%, hablando siempre de medianas en todos estos datos. Donde sí hubo cambios relevantes que sorprendieron al mercado fue el ajuste de las expectativas de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Fed, que en septiembre proyectaba 4 recortes para 2025 y esta vez proyectó solamente 2. De hecho, se espera que la mediana de tasa de política monetaria para Estados Unidos durante el próximo año sea el 3.9 por sobre el 3.4% anterior, para 2026 sea el 3.4 por sobre el 2.9% anterior, para 2027 sea el 3.1 por sobre el 2.9% anterior. Es decir, el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, y viendo también el diagrama de puntos de la Reserva Federal, se mantiene. Sin embargo, en el corto plazo, mayor presión inflacionaria hará que el ciclo presente algunas pausas, pero al mirar el mediano plazo, año 2026 y 2027, las expectativas están situadas mayoritariamente entre el rango del 3.5 al 3%, de manera que el ciclo de recorte de tasa de política monetaria en Estados Unidos debiese continuar. Dicho de otra manera, los catalizadores fundamentales del mercado alcista a largo plazo siguen vigentes: fuerte crecimiento de los beneficios, una economía y un mercado laboral con base sólida y una Reserva Federal que sigue en el fondo planificando recortar la tasa de política monetaria. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en su acostumbrada comparecencia al mercado luego de terminada la reunión, comentó que el comité sigue en camino a seguir recortando la tasa de política monetaria a medida que finalmente las cifras macroeconómicas justifiquen ese tipo de medidas. En conclusión, tanto para Chile como para Estados Unidos podemos esperar un panorama similar, una presión de mediano o largo plazo de tasa de política monetaria bajista. Sin embargo, en el corto plazo una presión alcista en las expectativas de inflación que podrían eventualmente moderar la velocidad del ciclo de recorte de tasas. Bajo ese escenario, finalmente acciones y bonos continúan teniendo un panorama fundamental atractivo de inversión para el año 2025 y 2026
2026. Pasamos a revisar el efecto de lo que hemos comentado en el mercado, comenzando por las cotizaciones del dólar peso, que ha tenido una semana principalmente presionada al alza. La apertura del día lunes fue en 987, máximo según nuestro proveedor de precios en 999,80, retrocediendo de ese nivel para cotizar hoy en 990. La presión al alza principalmente por el hecho que la Reserva Federal recorte la tasa de política monetaria menos de lo esperado, es un mayor valor para el dólar en el mundo y eso se ve reflejado en las cotizaciones del dólar frente al peso chileno, y la corrección de los niveles máximos corresponden también a la cifra de precio de gasto en consumo personal, la cifra favorita de la Reserva Federal para medir el crecimiento de los precios, correspondiente al mes de noviembre, que se publica hoy en la mañana y que en todas sus mediciones anual y mensual, subyacente y total, marca por debajo de lo que el mercado esperaba, específicamente en su medición anual total un 2.4 versus el 2.5 que el mercado esperaba, aunque sobre el 2.3% del mes de octubre. ¿Qué podemos esperar para dólar peso? Eventualmente ver qué ocurre si es que esta presión bajista lo lleva hasta 987, donde hay un soporte o piso que de superarse podría llevarlo a 977. Sin embargo, es probable que con las noticias revisadas durante esta semana, desde el punto de vista de la cotización del dólar en el mundo, la presión esté algo más al alza. Ante aumentos de precios en el dólar, es natural que el cobre muestre caídas durante la semana, correspondiente aproximadamente al 2.8%. Hoy cotiza en $4.08, prácticamente sin variaciones, sosteniendo sus cotizaciones por sobre un soporte o piso en $4.05. Si eventualmente perfora ese nivel a la baja, podríamos ver al cobre buscando objetivos en $3.96 por la parte baja del gráfico. Eso va a depender de qué tanta fortaleza extra veamos en el precio del dólar en el mundo. Aunque desde el punto de vista fundamental, el ciclo de recorte de tasa de política monetaria se mantiene. En el corto plazo, como decíamos, pierde fuerza, se hace un poco más lento, lo que eventualmente puede traer correcciones en renta fija local. Sin embargo, hasta el momento, fondo base de nuestra estrategia de inversión a través de Itaú AGF y Itaú Dinámico mantiene un buen rendimiento durante el mes de diciembre, subiendo un 0.4%, y un muy buen rendimiento durante los últimos 30 días, subiendo un 0.54%. Alcanza un retorno durante 2024 del 8.7%. Por supuesto, seguiremos atentos a las cotizaciones de la renta fija local y eventuales correcciones producto de las noticias que hemos comentado, confirmando que el ciclo de recorte de tasas se mantiene en el mediano y largo plazo y que eso continúa entregando fundamentos alcistas para el mercado de bonos locales. El día miércoles, los tres principales índices de Wall Street presentaron fuertes caídas luego de los anuncios que comentábamos de la Reserva Federal. Dow Jones cayó un 2.58%, S&P 500 cayó un 2.95% y Nasdaq un 3.56%. Ayer los índices terminaron bastante planos, ninguno con movimientos por sobre el 0.1%. Respecto a expectativa de tasa de política monetaria, las dos opciones que mayor probabilidad concentran respecto a dónde se ubicaría la tasa de política monetaria de Estados Unidos en diciembre del 2025 son los dos escenarios inmediatamente inferiores al actual, es decir, entre el 3.75 y 4% y entre el 4 al 4.25%. Para la reunión de enero, por ahora, con un 89.3% de probabilidades, no se esperan cambios en la tasa de política monetaria. Por último, la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años continúa aumentando. Recordemos que la tasa se mueve en sentido inverso al valor del bono. Ya la semana pasada había aumentado aproximadamente desde 4.15 a 4.4, es decir, 25 puntos, y esta semana desde 4.4 cierra en 4.52, es decir, aproximadamente 30 a 35 puntos de alza durante las últimas 2 semanas para el bono del Tesoro de Estados Unidos. Revisamos el movimiento de las principales plazas bursátiles. En Asia caen los tres principales índices: el Nikkei 225 de Japón cae un 0.29, el Hansen de Hong Kong cae un 0.16 y el índice de Shanghai cae levemente un 0.06%. En Europa, el DAX alemán cae con fuerza, hoy día un 1.17, y el Eurostock 600 cae también un 1.68%. Y Estados Unidos, que aún no comienza sus cotizaciones a través de la cotización de sus contratos futuros. Dow Jones cae hoy día un 0.33, S&P 500 cae un 0.56 y Nasdaq cae un 0.82%. Es de esperar que la lectura menor al consenso de mercado del índice de precio de gasto y consumo pueda devolver algo de optimismo a las cotizaciones. Eso es todo por hoy, que estén muy bien. Tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el día lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.